Las proyecciones cartográficas con cookies. Los conceptos que vamos a tratar en este vídeo son usar la pestaña del browser, configurar un origen para un geopacache, añadir capas procedentes de dicho origen, entender las proyecciones y el datum y asignar una proyección a la vista del mapa. Vamos a volver a añadir datos procedentes de un geopacache, pero de una manera más elegante, utilizando la pestaña del browser. También aprenderemos a utilizar las proyecciones cartográficas. Primeramente vamos a crear un proyecto vacío que guardaremos con el nombre Project Session 3 Projection. Ahora vamos a añadir capas de la base de datos Word GPKG, pero utilizando el browser. Esta forma de navegar en forma de árbol es muy útil para añadir archivos de sistemas de información geográfica. Pero en el caso de las bases de datos tenemos que hacer una pequeña configuración. Sitúate en el panel Browser y selecciona la opción Geopacache. Con el botón derecho del ratón abre el menú contextual y selecciona la opción Nueva conexión. En esta ventana selecciona el fichero Word GPKG y luego Open. Si ahora haces un clic en el triángulo al lado de Word GPKG, verás que se despliegan las capas geográficas de esta base de datos, con un icono indicando el tipo de geometría, si es punto, línea o polígonos. Para añadir capas al proyecto, ahora solo hay que hacer un doble clic encima de la capa para añadirla al panel Layers. Las capas tienes que añadirlas en el siguiente orden. Primeramente Oceans, World 30, Countries, Geogrid, Rivers y Cities. Te recuerdo que debes de guardar el proyecto cada cierto tiempo. Si te has fijado, cuando mueves el ratón en el recuadro de abajo, aparecen las coordenadas de la posición del ratón. Son coordenadas geográficas de latitud y longitud. Lo que estás viendo es un sistema de coordenadas con un eje de ordenadas formado por el meridiano 0 o meridiano Greenwich, que mide la distancia hacia el este o al oeste, y el otro eje de abscisas, que se corresponde con el ecuador e indica la distancia norte-sur. Estos datos no están proyectados y todos los mapas deben estar referidos a una proyección cartográfica. Hay muchas y cada una tiene un objetivo. Para entender las proyecciones cartográficas debemos de entender antes qué es un datum. Un datum es una medida geodésica que nos indica las dimensiones de la Tierra, que tienen un semieje mayor y otro menor. Hay varios datum que tienen diferentes nombres y que tienen unas medidas muy similares. Los más utilizados son WGS84, que es utilizado a nivel mundial y en él se basa la señal del GPS. ETRS89 es el datum que se utiliza en Europa desde el año 2008. ED50 es el datum que anteriormente se utilizaba en Europa. Ya no se utiliza, pero lo verás en muchos mapas en papel. En la actualidad hay cientos de proyecciones, algunas locales, otras para un país o parte de un país, otras para un continente, un hemisferio o toda la Tierra. Para gestionar las proyecciones, una organización llamada European Petroleum Survey Group, con el acrónimo EPSG, creó una lista de proyecciones y a cada una de ellas le asignó un número. Vamos a practicar asignando una proyección a todas las capas. Sitúate en la esquina inferior derecha donde está el texto EPSG 4326, que se refiere al sistema de coordenadas geográficas que utiliza un datum llamado WGS84, que repetimos es el mismo que utiliza nuestro móvil cuando activamos el GPS.
Si hacemos un clic en la ventana de diálogo, verás un listado muy extenso de proyecciones organizadas por familias. Podemos seleccionar la que queramos y luego Apply y OK. Vamos a probar la proyección cilíndrica de Mercator, también llamada Pseudo Mercator. Y es una variación de la famosa proyección realizada por Gerardo Mercator en 1569, que tiene la propiedad de que los rumbos entre dos puntos son líneas rectas en su proyección, por lo que son útiles para la navegación. Escribe el código 3857 en la caja de texto. Y luego selecciona la proyección correspondiente. Luego hacemos Apply y OK. Verás que el mapa ha cambiado. Las zonas templadas aparecen bien representadas. Pero en las latitudes más altas las distorsiones son muy grandes. Es el caso de Groenlandia, que es más grande que Brasil, cuando es 4 veces más pequeña en la realidad. Este mapa es el mismo que se utiliza en los mapas de los navegadores web como la antigua versión de Google Maps, pero OpenStreetMap y Bing Maps. Guarda el proyecto como Session 1 Projection 3857. Ahora vamos a probar otras proyecciones y vamos a guardar el proyecto con el nombre de su número EPSG. Por ejemplo, vamos a utilizar la proyección mundial de Robinson. Su código es 53030. Lo seleccionamos, aplicamos OK y guardamos. También vamos a ver una proyección muy curiosa, que es la proyección de Bond. Tiene el código 53024. Salvamos el proyecto con ese código. Y finalmente vamos a probar otra nueva proyección, la proyección mundial de Winkel, que tiene el código 53018. Guardamos el proyecto con ese nombre. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.